Es un gusto saludarles nuevamente. Bien, pues deseo empezar este año con un tema muy actual y candente. Un tema que ha generado, genera y seguirá generando enormes controversias y muchos conflictos locales y mundiales. Un tema que le afecta a usted, ya sea para bien o para mal, donde quiera que se halle. No nos podemos esconder. ¿A qué me refiero? Pues a la izquierda o a la derecha, o derecha a izquierda, y todos los conceptos que involucra, como el principio de igualdad, el principio de libertad, y desde luego la democracia, entre otras más. Y esto no es otra cosa que la forma de funcionar que adopta un grupo de personas o una sola persona, por ejemplo un presidente, dentro de una sociedad moderna. Si usted se inclina hacia alguna postura, y más si lo hace de manera fanática, pues entonces usted irá cojeando de un pie, ya que corre el riesgo de dejar de mirar hacia el otro lado. Hay que elevarnos por encima de ambas, más allá de esta razón humana terrenal, para darle su verdadero valor. Todos sabemos los grandes conflictos ocasionados por estas posturas, que son posturas sociopolíticas y económicas, generalmente antagónicas. Cuando observamos la virulencia política en cualquier nación, es claro observar dos tendencias, la izquierda y la derecha. Incluso es bastante común observar las discusiones políticas y económicas en la mesa familiar o en las redes sociales. Los de izquierda atacan a los de derecha y viceversa. Y los ataques pueden ser tremendamente violentos, al grado de separar familias o parejas. Lo más lamentable es que la gran mayoría ignoran sobre el verdadero significado de ambas posturas. Y el ciudadano común, y a veces no tan común, termina siendo manipulado por los medios de comunicación dominantes. La radio, la televisión, un periódico, una revista, pero principalmente la televisión, pero ahora incluso YouTube o este tipo de redes sociales, que en su gran mayoría, sobre todo los medios fuertes de comunicación, pertenecen a la derecha o a la ultraderecha. El ciudadano de a pie sabe lo que sabe porque lo vio en el noticiero de la mañana o porque lo dijo el comentarista chistoso de la farándula televisiva. Ese es el nivel de sus fuentes. Bien, es un tema muy extenso que involucra muchísimos conceptos, muchísimas posturas. Es por eso que solo haré algunas reflexiones. Sobre todo trataré de mirarlo desde una visión espiritual. Pero, por tratarse de un simple vídeo, al menos daré una breve introducción a este extenso tema. Me queda claro que estas dos posturas, izquierda o derecha, sus múltiples versiones, se relacionan con un racimo nutrido de conceptos sociales, pero además de sociales también obviamente económicos y políticos, entre otros. Simplemente analizarlos sería interminable. Si usted es seguidor de este canal, pues muchas cosas ya las tiene claras, o seguidor por supuesto también del libro Durantia. Primeramente debemos tener presente la existencia de tres realidades básicas. Usted ya las conoce. Un mundo material, repleto de fenómenos naturales y sociales. Es un estado local. Es aquí donde se construye este fenómeno de izquierda y derecha.
Luego tenemos un mundo intermedio, que es la cuna del alma. La cuna del alma no es material ni espiritual. El Libro Azul le llama morontial o moroncial, el cual, por ahora, nos acercamos mediante la mente. La mente. Es aquí donde le damos un significado al mundo externo material. Es aquí donde le damos un significado a la izquierda y a la derecha, a la libertad, a la igualdad, a la democracia, etc. Y finalmente, tercero, tenemos un reino espiritual, el de los valores supremos, un estado de pureza cósmica a la cual aspiramos. Es aquí donde estos conceptos adquieren su verdadero valor. Pero claro, como siempre lo aclaro, todo esto es siempre y cuando usted no sea ateo. Bien, pues el fenómeno que conocemos como izquierda y derecha es un constructo solo posible en sujetos de un estado evolutivo local, es decir, en un estado material que progresa de la animalidad hacia estados superiores espirituales. Solamente es una etapa de nuestra historia que algún día habremos de dejar atrás. Quedarán en la historia, pero falta mucho tiempo. Desafortunadamente falta mucho tiempo aún para llegar a ese estado. Por lo tanto, la idea de izquierda y de derecha son un síntoma de un estado evolutivo humano que intenta resolver la tensión entre la perfección divina y la imperfección humana. Sobre todo, se da de manera virulenta en civilizaciones humanas que perdieron la dirección divina en algún momento de su historia, tal como ocurrió aquí en la Tierra, o al menos así lo afirma el Libro Azul. Por lo tanto, este fenómeno no es más que un intento de resolver las diferencias entre los individuos con la finalidad de convivir en paz y con cierto estado de justicia social. Este eslabón, llamado izquierda y derecha, y todas sus relaciones y derivaciones no son más que el recorrido que habremos de transitar hacia niveles cada vez menos locales y más cósmicos. Es decir, menos humanos y más espirituales. Esto significa que desde una visión espiritual, ni la izquierda ni la derecha son malas o buenas. Simplemente son una realidad o una posibilidad de acuerdo a nuestro estado social. Ok, bueno, quiero irme un poquito ya hacia otro lado. Quiero hacer un breve análisis sobre la izquierda y derecha, llamémosla terrenal. ¿Por qué se le llama así? ¿Lo sabe usted? ¿Por qué se le llama izquierda y derecha? Bueno, pues según los historiadores, todo esto viene de la Revolución Francesa y se da cuando finalmente los estados sociales de abajo, me refiero a sociales de aquel entonces de Francia, cuando estos estados o estratos sociales, las clases sociales de abajo, se rebelaron contra los estados sociales más altos. ¿Y por qué se rebelaron? Pues sencillamente para hacer valer el instinto o el sentido de igualdad y de libertad que todo ser humano dotado de espíritu poseemos. Y si hablamos de igualdad, tenemos que hablar, como ya lo dije, de libertad y por lo tanto entonces también hablar de democracia. Democracia y otras cosas más. Una nos lleva a la otra. Sería interminable. Pues eso fue lo ocurrido en la Revolución Francesa, claro, en palabras muy sencillas. Fue en 1789, fue cuando inicia esta revolución, cuando en la Asamblea Nacional Constituyente
surgida de este movimiento social, se discutía la introducción de un artículo para la nueva Constitución donde se vetaba, obviamente se vetaba, de gran parte del poder del monarca Luis XVI, desde luego también de su esposa María Antonieta y por supuesto del clero. En aquellos tiempos, la sociedad francesa se dividía en 3 estados. En la punta de la pirámide se hallaba desde luego el monarca absoluto, junto con el clero. Era lo más alto, el monarca absoluto y el clero. Luego, en la segunda parte de esos estratos, venía la clase noble, la nobleza. Desde luego, esta clase noble estaban aliados al clero. Y hasta abajo de la pirámide, todos los demás, es decir, el pueblo. El pueblo junto con una clase naciente, que ya había nacido, pero que todavía no agarraba esa fuerza, no tomaba esa fuerza que habría de tomar hasta nuestros tiempos. Que esa clase fue la clave para este movimiento armado. La burguesía. La burguesía. En esta asamblea, los que estaban a favor de que el monarca conservara el poder absoluto, que era el clero y la nobleza, se sentaron a la derecha del monarca. Y los que estaban a favor de que se limitara el poder del monarca, es decir, los que proponían que la soberanía nacional se hallaba por encima de la autoridad real, que ante todo buscaban igualdad, los que estaban ya hartos de los abusos e injusticias de la monarquía y del clero, que habían hecho de Francia en esos momentos un país con hambre, con gran pobreza y con muchas necesidades, pues todos estos se sentaron a la izquierda. Claro, sus representantes. A partir de ahí, este término de izquierda y derecha pues fue evolucionando y adquiriendo diversas tonalidades hasta la fecha. Eso para nada significa que esa dicotomía ideológica de izquierda y derecha haya iniciado la Revolución Francesa, ya que lo impulsa no es exactamente producto de una evolución social, sino más bien de una idea o quizá de una necesidad natural del ser humano, la de la igualdad. Gran parte de los conflictos humanos se derivan del deseo de igualdad. Pero claro, antes no se le llamaba izquierda o derecha, simplemente existía en el hombre internamente como una necesidad. Quizá empezaba a sentirse en ciertos momentos como un derecho. Conforme el ser humano evoluciona, surge progresivamente esa conciencia de querer que todos seamos iguales. Por lo tanto, el ser humano desde tiempos muy remotos lo ha buscado. Pero debemos reflexionar que la necesidad de igualdad surge precisamente porque no somos iguales. Ahí está la clave. El deseo de igualdad surge porque no somos iguales. Y pregunto, ¿por qué pensamos que tenemos el derecho a la igualdad? ¿Qué nos da derecho a ella? ¿Por qué exigimos algo que no se nos ha dado por naturaleza? Ningún animal busca igualdad social. Eso prueba la naturaleza divina del ser humano. Si la igualdad fuese un estado natural, nadie lucharía por ser iguales, ya que se daría en automático. Y en el ambiente social, pues no observaríamos desigualdad. Observaríamos igualdad si fuésemos todos iguales. Pero dado que la igualdad entre los humanos no se da de manera automática, más bien lo automático es la desigualdad, entonces se busca legislar. Así es, ya es una conquista social. Se busca legislar para alcanzar tal estado de igualdad, lo cual solo puede ocurrir
en sociedades avanzadas. La igualdad es antinatural. Usted obsérvelo. No se lo tiene que decir ningún sabio, ningún científico alemán o filósofo. Observe usted la historia. Usted observe cómo evolucionan los seres. Observe las diferentes culturas. La igualdad es antinatural. Entonces, la búsqueda de esa igualdad no es por un estado natural, más bien es por un intento de conquista, o más bien una utopía social. Eso ocurrió no solo en la Revolución Francesa, sino que ha ocurrido en toda la humanidad y sigue ocurriendo. Al no ser un estado natural, es entonces que la buscamos a través de leyes solo posibles en sociedades avanzadas. Pero primero se dan las revoluciones, primero se dan los movimientos armados, porque por las buenas un monarca no va a soltar el poder y tampoco el clero. Me refiero como en aquellos tiempos. Hacían falta movimientos armados porque ocurrieron en diferentes partes del mundo. Las constituciones son por excelencia el mecanismo para tal logro. Para comprobarlo, le sugiero leer la Constitución de su país. Observe cómo lo que busca es garantizar la igualdad entre los ciudadanos. Y busca la igualdad dado que por naturaleza no existe. La igualdad entre los hombres es un estado artificial. En esencia, la Revolución Francesa de 1789, así como las revoluciones de independencia de Estados Unidos en 1776 y la mexicana, esa revolución de independencia de 1810 y la de Tucnuctum allá en el año de la Conchinchina, pues buscaban libertad e igualdad. Ha ocurrido prácticamente en todo el mundo. No olvide que la conquista de la igualdad exige sacar lo mejor del ser humano, exige lucha, exige ideales. Es por eso que el diseño de vida material, fíjese bien lo que voy a decir, el diseño de la vida material hecho por realidades espirituales, eso según el Libro Azul fue hace más de 1 millón de años, según el libro, debe ser de desigualdad. El diseño hecho por el mundo espiritual para este tipo de planetas está hecho para que surja la desigualdad, para que sea parte de la naturaleza, ya que la conquista de la igualdad no surge de un pueblo de iguales, sino de desiguales. Por eso el mundo material primitivo es por naturaleza salvajemente desigual, ya que esas diferencias son la base para reconocer por experiencia que detrás de esas desigualdades existe un estado superior de igualdad. Un estado superior de igualdad que es verdadero, que es bello y que es bueno. Y cuando esto se conquista por esfuerzo y por la capacidad de apreciar valores supremos, entonces creamos mecanismos sociales para garantizar esa igualdad. El opuesto salvaje fecunda al opuesto civilizado en el amorío del tiempo. Para reflexionar. Entonces, no tenemos que luchar por la desigualdad. Esa se da sola. Es por eso que la igualdad es una lucha permanente de las agrupaciones humanas. Decía Tawney que la desigualdad es fácil porque exige flotar con la corriente, mientras que la igualdad es difícil porque exige nadar contra corriente. Por eso los salmones son muy fuertes, ¿verdad? Usted ya debe comenzar a intuir lo acertado del Libro Azul. Pero entra en juego otro concepto, el sentido de justicia que los humanos poseemos
y lo poseemos dado que somos criaturas de esencia espiritual. Un perro no exige igualdad o justicia ante los demás perros o ante su amo, simplemente porque no son criaturas morales. Los animales no están dotados de espíritu. Los animales no pueden tomar decisiones morales. Un animal puede pedir o desear cosas, pero no por un afán de justicia, sino por instintos naturales. Pero en lo más profundo del ser humano late la idea de que la igualdad es justicia, la desigualdad es injusticia. Esto lo afirmó Aristóteles hace más de 2000 años. Tan solo con estas reflexiones, usted ya puede comprender parte de los conflictos entre izquierda y derecha. Pero cuando se enfrente a estos conceptos, derecha, izquierda, libertad, igualdad, justicia, democracias, etc., tenga siempre presente que son posturas que surgen con la idea de que tantos humanos, tantos millones de humanos, puedan convivir de la mejor manera posible. Si un pueblo tiene 100 habitantes, pues ¿qué más da si es derecha o izquierda? Pero esto se vuelve a veces tan conflictivo o contradictorio cuando son cientos de miles o millones y millones de personas, sumado a que todo esto suele contaminarse por las debilidades humanas. La idea de izquierda y de derecha chocan por el intento del ser humano de establecer un estado de justicia de acuerdo a un escaso conocimiento por un estado evolutivo incipiente, pero además corrompido por el egoísmo humano, por el prejuicio, por la avaricia, la soberbia, la ignorancia, entre otras linduras humanas. Toda persona mentalmente sana, por naturaleza, desea justicia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se logra un mundo justo? Si en teoría todos los ciudadanos normales lo deseamos. ¿Será que somos anormales? Quizá la respuesta es porque en el ser humano no solamente vive el sentido de justicia, sino porque, además, tenemos instintos animales fuertemente arraigados que corrompen y se contraponen a ese deseo de justicia. Algunos de ellos son el egoísmo, la ignorancia, la soberbia y la obsesión de poder que tenemos todos los seres humanos. El antagonismo entre el bien y el mal es una realidad dentro del ser humano. Y esto es indispensable si queremos evolucionar. Recuerde, la vida es como una dialéctica. En muchos humanos, estas debilidades están por encima de la justicia. Primero mi satisfacción, primero yo, luego la democracia y esas cosas. Eso seguramente le recuerda posturas de políticos y de muchos empresarios. El yo antes que el nosotros. Por eso es que de ahí surgen las leyes y las instituciones. Es decir, para que el nosotros social esté por encima del yo personal. Por eso es que se crean mecanismos artificiales, como las constituciones. Las constituciones, por supuesto, con sus leyes, pero también las instituciones. Las instituciones buscan proteger al nosotros. Bien, lo cierto es que el ser humano ha creado teorías económicas, así también como teorías sociales y políticas, para compensar las diferencias naturales. Si nos basamos en el libro azul, pues entonces Caligastia y Eva son los responsables de tales dificultades. Vaya cosa, ¿no? Por eso el libro Durantia advirtió que eran errores muy fuertes, errores epocales.
Según esta fuente, el Libro Azul, la desigualdad en las capacidades raciales ha creado un mundo conflictivo. El desarrollo de leyes para regular tales diferencias ha sido una constante humana. Desafortunadamente, estas leyes terminan en muchos casos corrompidas por las debilidades humanas. El reto es enorme. ¿Cómo hacer para que estas leyes o sistemas económicos, políticos y sociales regulen las desigualdades de todos? Sospecho que eso ahora es imposible, pero al menos lo intentamos. ¿O será que la desigualdad exige el poder en unos cuantos para gobernar a los otros no iguales? Con esta frase, con este pensamiento, seguramente muchos se van a rasgar las vestiduras. Por eso siempre en mis videos pido mente abierta. No se case con ninguna de todas. Hay que dejar la mente abierta. La realidad es más complejo de lo que aparenta. Por eso les digo, es para reflexionar. Bien, pues a partir del Renacimiento occidental comenzó a tomar fuerza la clase burguesa. Con la Revolución Francesa adquirió aún más fuerza. Y esta burguesía se ha colocado sobre el escenario con enorme poder. Junto con la nobleza de antaño, por ejemplo, la nobleza que le llaman la nobleza negra veneciana, que ha llegado hasta nuestros tiempos con mucho poder, y el clero, pues han logrado las mejores posiciones en el mundo. La economía, la industria y el comercio son motores de cualquier país moderno y a veces un motor salvaje. No obstante, existe un regulador en potencia. Le llaman la mano visible. La mano visible es el Estado. El Estado. Ambos poderes pueden coexistir, pero a la vez rivalizar. Depende de cada nación. Es una lucha por el poder. Esa es la naturaleza humana. Somos evolutivos. No olvidemos que finalmente quienes se hallan hasta arriba de la pirámide, así como los que se hallan abajo, son seres humanos, somos seres humanos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, tanto los de arriba como los de abajo, o los que se hallan más o menos en medio. John Maynard Keynes proponía que el Estado regulara a la economía, que la economía y el comercio necesitaban la fuerza del Estado para funcionar y estar al servicio de los intereses grupales. Es algo así como lo que está ocurriendo en México ahora. Yo no estoy diciendo ni que sea ni bueno ni malo. Por si lo hay o lo escucha algún fanático político, luego lanzan la cuchillada para atacar si no coinciden con sus posturas. Mente abierta, mucha mente abierta. Bueno, eso es lo que está ocurriendo más o menos en México, esta postura de Keynes. A diferencia de la teoría económica clásica de Adam Smith, seguramente si usted estudió alguna carrera relacionada con la sociología, política, bueno, política obviamente lo tuvo que haber estudiado, en pedagogía lo estudiamos mucho, a Keynes y Adam Smith, entre otros. Pues Adam Smith que afirma que la economía se autorregula, que no requiere del Estado, sino que existe una mano invisible que la controla. Tal postura está acuñada entre los economistas con el bueno, no sé cómo se pronuncia porque está en francés. Laissez-faire, es decir, bueno, laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Si alguno de ustedes sabe francés, bueno, pues usted podrá orientarnos de cómo se pronuncia. Lo voy a escribir por aquí. Entonces, eso es lo que significa, que es lo importante, dejar hacer, dejar pasar. Eso es lo que proponía esta postura de Adam Smith. En otras palabras, que el mejor Estado
es el que interviene menos. Y te voy a decir una cosita, un detalle. Según el Libro Azul, en los mundos muy evolucionados, pero muy evolucionados, lo cual nos falta cientos de miles de años, no sé cuántos, pero nos falta muchísimo, miles y miles, si no es que cientos de miles de años, es justamente lo que va a pasar. El Estado gobierna menos, más bien administra. Pero no ahora. Ahora es muy complejo. Bueno, no me quiero meter más porque me voy a tardar muchísimo. De por sí ya se me está yendo el video. Pues en pocas palabras, esta es la historia de esta lucha entre dos posturas aparentemente opuestas, una derecha y una izquierda. Ambas han evolucionado y hoy en día se debaten entre un libre mercado cuyos principales benefactores pues, son los poderosos empresarios que afirman tener el poder y la capacidad de producir riqueza, para lo cual pues emplean a los menos agraciados, pagándoles un sueldo generalmente escaso. Por ahí dice que la riqueza, los de arriba tienen tanta riqueza y los de abajo pues reciben lo que va goteando, lo que se va filtrando, lo poquito que gotea de arriba hacia abajo. Pues bueno, de esta postura se deriva la idea de la desigualdad. Desde luego que al empresario no le convienen sociedades comunistas, tampoco socialistas, incluso tampoco democráticas. Eso, la democracia, es todo un tema. Es todo un tema porque, bueno, actualmente un país no puede darse el lujo ni el atrevimiento de llamarse antidemocrático. No porque lo sea o no lo sea, sino porque no le conviene. Pero eso es otra historia. No me voy a meter ahorita ahí. Bueno, más bien viven de estos empresarios, estos personas de la clase alta, industriales, pues viven de la privatización de todas las instituciones. Y la izquierda, que busca un reparto, digamos, más equitativo de las riquezas, que busca igualdad forzada y justicia social garantizada por la fuerza del Estado, pues muchas veces con una actitud paternalista noble, pero igualmente peligrosa si se carece de sabiduría. Ahí ambas tienen sus riesgos, tanto izquierda como derecha, ambas tienen sus riesgos, pero eso lo voy a comentar más adelante. Pero nuevamente pregunto, y lo pregunto a los que tienen ideas democráticas de izquierda, ¿por qué tenemos derecho a la igualdad? Pregúnteselo por qué. ¿Por qué un holgazán que se ha dedicado a no hacer nada, incluso quizás hasta vicios y una vida nada más de placeres y de cotorreo, por qué debe tener lo mismo que alguien que se ha dedicado a trabajar permanentemente, que ha luchado y que ha tenido esa claridad mental y quizás esa claridad empresarial para hacer dinero? Porque el rico, esa persona que se esforzó, tendrá que dárselo al pobre, que se vivió en la holgazanería. Son una de las cosas que reclaman justamente los de ultraderecha. Pero siempre está detrás la corrupción. Pero bueno, vamos poco a poco. Otra pregunta. ¿Tan deseada igualdad a quién beneficia y a quién perjudica? Y otra pregunta a los que se inclinan por las derechas. ¿Por qué las mayorías deberían aceptar que solo unos cuantos tienen derecho y la capacidad de crear riqueza, y que las clases más bajas deberían colocarse hasta abajo y recibir, como dije hace rato, por goteo, el residuo filtrado de esas grandes riquezas? Reflexiones sobre las posibles respuestas. Izquierda y derecha tienen algo en común. En ambas se hallan ocultas la marca de la bestia. Dentro de ambas está la marca de la bestia, por una sencilla razón, porque en ambas vive el ser humano. La marca de la bestia.
ya que cuando este esperpento se presenta, ni la izquierda ni la derecha funcionan. Tan solo veamos los ejemplos de varios países de Latinoamérica que han tenido gobiernos de derecha o de ultraderecha y otros de izquierda, y en ambos casos puede tratarse de posturas moderadas o radicales, pero esas naciones, ya sea de izquierdas o derechas, siguen empobrecidas. Muchos países, como lo que está ocurriendo en Argentina, pues han tenido gobiernos de ultraderecha. Yo he escuchado algunos de los discursos de expresidentes de derecha que están diciendo exactamente lo que está diciendo Milei, nada más que lo dijeron de manera más moderada. Milei es un tanto unas posturas más salvajes, pero siguen empobrecidas. Y no se diga de los de izquierda. Veamos Cuba, veamos países como Venezuela, que tienen enormes problemas. Y para mí es lamentable porque los argentinos son excelentes personas, así como lo son los cubanos, maravillosos, y maravillosos también los venezolanos. Bueno, entre otros países, menciono estos tres porque no voy a poner a mencionar todos. Tenemos estos dos polos. Por ejemplo, Estados Unidos y Corea del Norte. Ambos sumidos con tremendos problemas. Ambos tienen tremendos problemas. Claro, de diferente orientación. Pero eso sí, ambos armados hasta los dientes, principalmente el primero, Estados Unidos. En cualquiera de los dos casos, sea izquierda o derecha, estarán destinados a perecer tarde o temprano si la razón, la prudencia, la sabiduría y en general los valores supremos, el más importante, el amor, no participan en la dirección del país. Cuando sus gobernantes no tienen dentro ese virus benigno del amor, nada va a funcionar. Las cosas se corrompen. Cuando se carece de sabiduría espiritual, ambos extremos se parecen. Se vuelven posturas salvajes. Milei y Kim Jong-un o Hugo Chávez cuando vivía, en esencia son lo mismo. Observe cómo se parecen. En estos casos, pues ellos vociferan, atacan, se pelean, amenazan, gesticulan, gritan, como mercaderes de barrio. Me refiero a los dirigentes, que nada tiene que ver con su pueblo. Nada tiene que ver con su pueblo. Mencioné de Venezuela, de Cuba, de Argentina. Son personas lindas y maravillosas, con grandes capacidades. Yo tengo excelentes amigos en todos estos países. Pues bueno, estas y otras características son alejadas a los valores espirituales. La estabilidad que solo la sabiduría espiritual no cabe en este tipo de personajes. Esa sabiduría espiritual que todos ya hemos escuchado en este programa o en cualquier otro, o en los libros, o en el libro de Durantia, pues no cabe en personajes de este tipo, que no reflexionan, que no tienen prudencia, que no tienen humildad, lo cual no significa que sus acciones no puedan dar buenos resultados. Lo que está haciendo Milei podría dar un buen resultado, ¿por qué no? Podría sacar a su pueblo de lo que está ocurriendo desde hace varios años. Podría, no dije que lo va a hacer, porque estoy hablando, son cosas separadas. Pues bien, ya se me está yendo el video muy largo, y apenas voy a la mitad. Déjenme ver qué horas son. Y apenas voy a la mitad. He dado unos cuantos pincelazos a la visión espiritual. Bueno, pues trataré de hacer un aterrizaje un tanto forzoso para no extenderme más. Creo que deberé hacer una segunda parte. Bueno, perdón. Izquierda y derecha, liberales y conservadores, keynesianos y smithsonianos, etc. Pues cada una de ellas busca imponer un criterio. Hay quienes quieren que las cosas no cambien
los conservadores, como Luis XVI o Porfirio Díaz en México, pues sencillamente porque se hallaban muy cómodos sentados en la silla de terciopelo frente a comilonas exóticas. Y los liberales quieren acabar con esos privilegios muchas veces porque en el fondo también los desean. Desean esa vida. Pero pregúntese, si usted tuviera el poder, ¿no haría lo mismo? Si usted tuviera el poder, ¿no haría lo mismo? Hay una frase que dice, ¿quieres conocer a un hombre? Dale poder. A veces buscamos igualdad, pero cuando la desigualdad nos favorece, pues pasamos de ser una persona liberal a ser un conservador. Así de corrupto es el ser humano evolutivo. Dice una frase, en arca abierta hasta el justo peca. Todo este ambiente incita a las revoluciones. Bien, vamos a otro punto, ya casi para finalizar. ¿Cómo observaría el mundo espiritual esta situación? ¿Cómo lo observaría? Desde luego, yo no vivo en el mundo espiritual como para saberlo. No obstante, no lo olvide, tenemos una luz que nos ilumina. Y en mi caso, yo tengo una luz que me ilumina. Luz, por supuesto, potencialmente existente en todos. Y además, tenemos diferentes fuentes. Una de ellas, los que entran a este canal, pues es el libro azul, el libro de Urantia. Pero hay muchas fuentes. Aclaro, en mi caso, no es la única fuente, obviamente, ¿no? Como pedagogo he leído cientos y cientos de autores, de filósofos, de científicos, de sociólogos, etc. Y muchos de ellos yo los tomo y muchos de ellos coinciden con los que dice el libro azul. También hay muchos iniciados. Tenemos muchos iniciados. Tenemos grandes genialidades griegas o romanos o árabes o personajes modernos, iniciados modernos. Por ejemplo, el más famoso del siglo XIX y principios del XX pues fue Rudolf Steiner. Algunos siguen a Madame Blavatsky. Tenemos mujeres geniales recientes. Yo seguí mucho, bueno, la sigo siguiendo, a la doctora Ikran Amtaki, una de las mujeres más geniales que yo he conocido. Y esto es solo por citar algunos ejemplos. Bien, pues imagine que usted tiene escrito en un papel, ya voy a acabar, no se me desesperen, ya voy a acabar. Usted tiene un escrito en un papel de un lado izquierda, ¿sí? Con letras grandes, y del otro lado la palabra derecha, separadas en un papel. Ahora imagine que usted puede volar tan alto como quiera. Entonces coloca la hoja en el piso con la palabra izquierda y derecha hacia arriba, y luego usted se eleva verticalmente sobre el papel sin dejar de ver hacia abajo, sin dejar de ver el escrito. Entonces, conforme usted se eleva, dejará de distinguir la separación de ambas palabras, es decir, se unirán por la distancia. Llegará el punto en que no distinguirá las letras ni la separación entre ambas palabras. Y cuando llega al punto muy elevado, pues ambas palabras, izquierda y derecha, se habrán vuelto un solo punto. Ya no habrá separación. La separación se habrá degradado, haciendo de ambas una sola cosa. Para el mundo espiritual, eso es la misma cosa, es la misma cosa. Son producto de un estado evolutivo temporal aún primario y muy limitado. Es consecuencia de las pasiones humanas, de sus debilidades propias de una herencia animal, pero combinada con los destellos de una mente iluminada por el Espíritu. El conflicto se ocasiona por el encuentro y la resistencia de una naturaleza animal imperfecta por alinearse a una naturaleza espiritual perfecta, como ya lo planteé desde el principio.
Cuando logramos elevarnos hacia lo espiritual, vemos la realidad atemporalmente y en un tono universal. Entonces, cosas como la izquierda o la derecha o cualquier otra cosa adquieren otro significado. La izquierda y la derecha no son malas ni buenas en sí mismas. Simplemente existen dentro de seres viviendo una verdad relativa, dentro de un cuerpo material sediento de necesidades y con una mente tremendamente limitada. Cada una de ellas tiene verdades relativas. El Libro Azul afirma que dos de los grandes venenos de la humanidad son la ignorancia y el prejuicio, y ambas generalmente existen entre las personas que defienden tanto la izquierda como la derecha. Tan solo observe cómo hablan los políticos. Tan solo observen las charlas después de tomar el café en las familias cuando se habla de política. Observe ese nivel de discusión en la mesa familiar y a veces hasta da lástima la pobreza y hasta a veces la miseria ideológica. Y no queda otra más que quedarse callado generalmente. Sin duda hay pueblos ignorantes, pero hay unos menos que otros. La ignorancia es un estado natural evolutivo y tenemos que luchar para disminuirla en cada generación. Entre más ignorante es un pueblo, más corrupto serán sus gobiernos. La ignorancia es la puerta a la corrupción, sean de izquierda o de derecha o de ultraderecha o comunistas. Hubo un poeta inglés, William Wordsworth, que afirmaba que si bien un hombre poco pulido e ignorante era un desastre, muchos hombres ignorantes y pocos pulidos puestos juntos y a hablar y a actuar serían una verdadera catástrofe. Ese es uno de los grandes problemas de las democracias. La derecha propone la superioridad de una determinada casta de hombres, lo cual coincide con la postura de la degradación racial ocasionada por las faltas epocales que usted ya conoce. Las clases sociales son una consecuencia. Todo esto según el libro Durantia, por supuesto. Todas aquellas razas que desciendan lo más directo posible de la raza adanita son más capaces en todos los sentidos. Y esto tiene mucho sentido cuando observamos las estadísticas mundiales de calidad de vida de cada país. Obsérvela, analícela y reflexione sobre lo que estamos hablando, pero viendo estas tablas, viendo estas estadísticas. Pues bueno, si esto es verdadero, entonces deberemos preguntarnos si acaso esas razas con gran plasma adanita son las que habrán de gobernar el mundo para un beneficio social. De hecho, según esta fuente, el libro Durantia, el plan cósmico espiritual era que la raza nodita, mezclada con la primera generación de la raza adanita, serían los que gobernarían el mundo. Por lo tanto, hablaríamos de una monarquía racial. Una monarquía racial. Supongo que de gran sabiduría, lo cual haría la diferencia con las monarquías que conocemos o con las ultraderechas que conocemos. Pero sabemos que este plan fue abortado, se rompió, no funcionó por estas fallas epocales. No obstante, Adán y Eva trabajaron para dejar lo mejor en cantidad como en calidad de su plasma cósmico. Y si esto es verdadero, entonces el ser humano debería seleccionar esta estirpe para que de manera sabia pusieran orden a este planeta. Sin embargo, sospecho que esas supercastas adanitas
no están necesariamente gobernando el mundo. La degradación racial debilita los supremos valores. Las naciones más armadas militarmente tienen gran porcentaje de plasma andita y usan su poder militar sin importar matar gente inocente. Usan sus armas con una sonrisa en la boca y lo hacen a la menor provocación. Me pregunto hasta dónde llega la pureza de esas razas. Los adanitas tenían tendencias pacifistas y no militares, y no ese abuso de las armas como lo que estamos viendo ahora en estos días allá en Medio Oriente. Según el Libro Azul, la homogeneización de las diversas razas debió gestarse desde hace cientos de miles de años, desde los tiempos de Caligastia. Si es verdad que ahora existen razas con menor o ningún porcentaje de plasma adanita, la eliminación mediante guerras o cualquier otro tipo de exterminio no es una opción, al menos no es una opción moralmente aceptable. El reto es lograr progresivamente la hermandad humana a través de otros mecanismos. De hecho, yo ya hice un video hablando de este tema. Si no se me olvida, los voy a dejar al final. Lo que pasa, después de que yo grabo, tengo que editar el vídeo y eso es tardado y al final se me olvidan muchas cosas. Bueno, esperemos que no sea así. Uno de los grandes problemas de la democracia o de las tendencias comunistas es la glorificación de las masas. Las posturas derechistas de libre comercio favorecen la invención y promueven las iniciativas personales. La libertad de crecer por iniciativa e impulso personal. Eso es una postura del Libro Azul. En cambio, la izquierda, centrada más en satisfacer una igualdad social, promueve el conformismo y desalienta a las mentes inventivas y voluntariosas. Promueven un estado horizontal. Decía Giovanni Sartori en uno de sus libros, no recuerdo en cuál, pero uno de los libros que él ha escrito, que la igualdad es ensanchamiento horizontal y la libertad impulso vertical. Les invito a reflexionar esto. Los seres humanos espacio-temporales delimitamos el análisis a un conocimiento espacio-temporal muy limitado en tiempo y espacio, pero aún más complejo lo vuelve la cercanía de nuestros impulsos de la herencia animal, de la que tanto he insistido. Por lo tanto, cuando nuestros dirigentes o presidentes deciden tomar cualquier postura, como la ultraderecha, moderada o salvaje, o izquierdas dictatoriales o cualquier otra, pues no son más que un trozo de humano semi-animal tomando decisiones con tan solo un puñado de neuronas posiblemente empobrecidas. No debe extrañarnos observar la miseria en la que han dejado a muchas familias o las destrucciones masivas por guerras económicas y políticamente planeadas. Usted ya sabe cuáles son esas guerras. Han ocurrido muchas, están ocurriendo y seguirán ocurriendo. Pues bien, mi intención era meter todo en un solo video, pero no me fue posible, es demasiada información. Así es que tendré que seguir en un segundo trabajo. Me falta una parte muy importante, que es fundamental. El Libro Azul, con la sabiduría que le caracteriza, nos indica cuáles son las fortalezas y debilidades de estas posturas. No habla directamente de la izquierda y la derecha, no la menciona así, pero simplemente hay que inferirla. Creo que sus postulados deberían ser conocidos y aplicados.
sobre todo en estos tiempos donde los nubarrones se ponen cada vez más negros. Sospecho que un error podría ocasionar una catástrofe terrible, quizá el último error. De esto les hablaré en la segunda parte. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.